En la línea telefónica, nuestra colega Marcela Turati. Ella es periodista, colaboradora de la revista Proceso, quien ha seguido de cerca este caso y también muchos otros relacionados precisamente con el crimen organizado. Marcela, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y tu confianza. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Marcela, ¿qué nos puedes comentar sobre la última información que ha dado a conocer tanto la Fiscalía del Estado de Chihuahua como las detenciones y las muertes relacionadas con este crimen? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta última información? Bueno, esa información, esa llamada no fue la última que recibió. Esa llamada, de hecho, es un poco vieja, es del año pasado. En esta, ella publica en mayo del año pasado eh, que una decena de municipios que donde los precandidatos, principalmente el PRI y uno del PAN, habían sido puestos por el narcotráfico. Entonces, el contexto que explican en estas audiencias que se hicieron para ver si vinculaban a proceso a esta persona llamada Larry, es que el vocero del PAN estatal de entonces, Alfredo Piñera, le habla y le dice que el presidente municipal panista de Chinipas está muy preocupado porque le están echando la culpa, ¿no? Le están echando la culpa de que él pasó la información y le dice pues le dice que si lo desvincula o que cómo puede hacer para revelar, pues, a quién fue. El problema de estos audios es que en marzo de este año, cuando atrapan, bueno, cuando ya llegan a la casa donde está el carro, donde huyeron los asesinos, y donde se sabe que se escondieron, encuentran una laptop y dentro de esta laptop está esta grabación hacia ella y hacia otra persona que también fue grabada por por el vocero del PAN. Y pues no, la duda ahí era por qué los sicarios tenían esta información, porque esta gente de Chinitas, Chihuahua, de donde era Miroslava, de donde es esta persona que le dicen el Larry, ¿no? Entonces las audiencias, porque también es el juicio, son las audiencias, Sí, pues lo que se leyó fueron estas posibles explicaciones que dan estos funcionarios del PAN, el presidente municipal, que fue el que dice que él entregó las grabaciones a Larry, ¿no? Él fue las que se lo entregó para que lo dejaran de molestar y para que ellos supieran que él no fue que él le pasó la información a Miroslava, y el vocero del PAN que dice, bueno, pues que se la pasó a este alcalde, pues para que él tuviera la prueba de que, bueno, de que él había hablado con Miroslava. Es muy complicado. Ayer se terminó la audiencia, porque fueron 2 días. ujú. Ayer en la defensa, el abogado defensor de Larry cuestionó al juez y al Ministerio Público de por qué presentaban como testigos protegidos a estos dos funcionarios cuando ellos podrían estar vinculados. Así es. A ver, Marcela, no sé si a raíz de tus investigaciones tú tengas más detalles. ¿Cómo es que aparece esta laptop? ¿A quién pertenecía? ¿Era de Miroslava? ¿Cómo es encontrada tengo entendido por lo que nos estás comentando, en el lugar donde fue asesinada, ¿no? No, A ver. la laptop, o Ujú. sea, cuando asesinan el 23 de marzo a Miroslava, Sí, siguen, bueno, ven en las cámaras cómo era el automóvil. De inmediato van a una plataforma para ver y encuentran que hay como 130 carros en Chihuahua de las mismas características, año, marca, y llegan justo a una vivienda, y esa es la primera semana. Llegan a una vivienda donde, bueno, que es propiedad de una persona de Chinitas. Se meten a esta vivienda, encuentran el automóvil ahí, en la cochera, encuentran una cartulina tirada en la basura, donde, según esto, ellos dicen que le hicieron unos exámenes y se ve que es el mismo tipo de letra de la cartulina que le dejaron a Miroslava en el asesinato, y en esa cartulina le habían puesto que fue asesinada por ser amiga del gobernador, que sigue el gobernador, por sus informes, y le firman como el 80.
El 80 es otro narcotraficante que está en otra zona donde ella también denunció. Él es del cártel de Juárez y ella denunció que él había puesto a su suegra como precandidata del PRI. Y también la tuvieron que quitar dentro del PRI como candidata, ¿no? Entonces, bueno, cuando se meten a esta casa y va a hacer un cateo y encuentran como 8 celulares en un cuarto, muchos más aparatos, y encuentran en la mesa del comedor una laptop. En esa laptop es donde extraen toda la información y se encuentran estos audios. Entonces el vocero del PAN lo que sí dice es que él sí grabó la llamada que tuvo con Miroslava porque necesitaba mostrarle al presidente municipal de Chinipas que él se había hecho el encargo, que era hablar con ella y preguntarle y decirle, lo que querían era decirle, pues como que publicara o que dijera quién era su fuente. Y ella lo que dijo fue que no, que la única fuente era ella. Nadie le pasó esa información, que ella no está tonta ni manca, que ella puede ver, que si es de allá, obvio que conoce a todos los personajes y que por eso ella firmó la nota, para que si quieren pues algún problema, que si tienen alguna reclamación, vayan directo con ella, ¿no? Entonces eso, el presidente municipal, aunque los dos son testigos protegidos en el juicio, pues todos supimos quiénes eran, porque ya era conocida parte de esa información. Entonces, el presidente municipal cuando declara, dice que él conoce a Larry, este detenido, que lo conoce de siempre, no conocía a Miroslava, pero sí a él, que cuando supo que lo estaban vinculando con la información de los narcocandidatos, llegó un alumno de él, porque él es maestro, y que trabaja para los Salazar, este grupo que trabaja para el cártel de Sinaloa, y que le dijo que lo tenían en la mira, ¿no? Que lo tenían en la mira porque él había filtrado la información. Entonces lo primero que dice es que él se fue y se entrevista con el Larry, y le dice que él no fue. Y según esto el Larry le dice, bueno, si usted no fue no hay problema, pero pues qué nervioso. Fue a la ciudad de Chihuahua a pedirle ayuda al comité del PAN para que hablaran con la periodista, y de ahí se da esta llamada. Lo que llama la atención, bueno, primero es que la graban sin que ella se dé cuenta. Uh-huh. Hacen otra llamada a otra periodista también, otra también preguntando por sus fuentes de información. Este tipo se lleva la grabación, este presidente municipal, y pues lo que llama la atención es que se la entrega a los que después serían pues al que orquestó el asesinato de Miroslava. En resumen, lo que el alcalde pretendiera decir, nosotros no filtramos la información a Miroslava. Eso es lo que dice él. Uh-huh. O sea, eso dice él, pero bueno, en otra declaración dentro del expediente que se leyó, se le menciona a él como que hizo llegar una amenaza a Miroslava por parte del 80, donde le dice que no volviera a pisar la sierra. Entonces, esa amenaza no está, o sea, en ningún momento de lo que se leyó, se le pregunta a esta persona, a este funcionario, que luego trabajó para Corral y hace 3 meses misteriosamente renunció y se fue a Chinipas. Él era secretario de Educación Básica Indígena. Esta persona no le preguntan de esta otra amenaza que dice un testigo que él le hizo llegar a Miroslava por parte del 80. Entonces, me llama la atención que solo le preguntan sobre su participación, bueno, sobre la grabación. Pero sí, lo que dicen los funcionarios y con lo que se están escudando, pues es por la situación de presión que tenían y que tienen por el crimen organizado y la Sierra Tarahumara, ¿no? ¿Nos puedes reiterar, Marcela, el nombre del alcalde de Chinipas, esta persona que pues reconoce conocer a Larry, a Juan Carlos Moreno Ochoa, hoy identificado como el presunto autor intelectual del homicidio de Miroslava? Claro, la persona se llama Hugo Ahmed Schultz, es presidente municipal panista de Chinipas. Chinipas está en los límites con Sonora, y lo que sabemos ahora que Larry Moreno Ochoa pertenece más bien al grupo armado de los Salazar,
que son los que controlan los límites con Chihuahua y Sonora. Son, ya hemos, o sea, en las audiencias, bueno, queda claro que el tipo es un personaje importante en la zona, es como que uno de los que controlan allá, que se la pasa entre esos dos lugares. De hecho, tiene un narco corrido dedicado, o sea, tiene un narco corrido que le dedican, usa avionetas. De hecho, escaparon de Chihuahua hacia Chinipas en una avioneta. Y bueno, él es un personaje importante dentro de esta estructura o estos aliados del cártel de Sinaloa. ¿Qué ha sucedido con Hugo Ahmed Schultz? Pues hasta hace 3 meses era secretario de Educación Indígena en el gobierno de Corral, a pesar de que, pues, digo, las investigaciones empezaron desde marzo. Él siguió 6 meses en ese cargo, pero renunció, y lo que se dice es que se fue, él es maestro, y que se fue a dirigir una preparatoria en Chinipas, de donde él es originario y donde era originaria Miroslava. Ahora la familia lo que claro, está diciendo, pues, es que tienen, o sea, le reconoce a la fiscalía haber atrapado a esta persona, a este Moreno Ochoa, ¿no? Que porque es un avance, porque está contenido, pues, su nombre está en el expediente, pero que no se queden solo en eso, sino que vayan por los narcopolíticos, porque saben que había, pues, enojo en los vínculos políticos, o sea, con políticos, pues por las notas de Miroslava. Entonces ellos no creen, y como dijo el secretario de gobierno del estado, César Jáuregui Moreno, dijo que no había nadie más por encima de Larry. Lo que quedó ayer en la audiencia y que dijo el defensor es que a él pues nunca le prueban estar cerca de la escena del crimen, le prueban haber estado junto a los asesinos, pues no le prueban que él haya sido el homicida, ni siquiera mencionan qué motivos tendría él para matarla, ¿no? O sea, como que, pero bueno, el juez dio al Ministerio Público 3 meses para que ahondara en la investigación de este personaje, y el otro, el sicario, el que sí se sabe que disparó y que sale en las cámaras, Salazar Corral, él fue asesinado la semana pasada en Sonora, en una brecha. Entonces también Larry fue detenido en Sonora. Entonces, bueno, pues es toda esta investigación que es transfronteriza, ¿no? Claro. Marcela, de acuerdo con el seguimiento que tú has dado de manera muy puntual al caso del asesinato de Miroslava Bridge, ¿tú coincidirías con la familia en el sentido de que se debe investigar más allá de lo hasta ahora logrado? Es decir, ¿tú crees que Juan Carlos Moreno Ochoa, el Larry, sea el autor intelectual? Si bien al parecer todo hace indicar que sí estuvo involucrado en el crimen, pero pensar en él como el autor intelectual, ¿tú coincides en eso? Pues es la hipótesis, o es lo que, o sea, según lo que se lee en la prensa acá, con filtraciones, ¿no? Siento que es la hipótesis que se quiere instalar, ¿no? Que era como un asesino solitario que quiso quedar bien con su jefe, don Adán, y le quiso dedicar ese asesinato. Pero parece, pues, no sé, es una versión que no tiene, o sea, pues que no presentan pruebas, pero y también les falta, o sea, a esta investigación les falta ahondar más, pues, en el mundo dentro de los Salazar, ¿no? En el mundo criminal traen muchas cosas, sí, de lo que se encontraron en Chihuahua, de testigos acá, de gente que los recibió, que los hospedó, pero la pista se les pierde en Chinipas, a donde se refugiaron, que fueron en avionetas. Ahí ya la pista se les pierde, pues se nota que no tienen información, o por lo menos de lo que se leyó, o sea, se carecía de más información para realmente establecer por qué esta persona habría querido orquestar este crimen. Ahora Miroslava publicó no solo esa nota, Miroslava publicó después una nota que fue también muy fuerte, denunciando que en ese municipio y en otros de la sierra, pues los nombres, una decena de municipios, hay
el narcotráfico y ponía los nombres de los grupos del narcotráfico, porque son diferentes, controlaba las policías municipales, a los jefes de policía, y que los habían puesto directamente, ¿no? Había varias columnas también sobre la presidencia municipal, sobre funcionarios, y constantemente se la pasaba señalando a la gente de Chinipas, porque ella era originaria de allá, y porque su propia familia había sido afectada, ¿no? Era afectada por este grupo armado. Pero pues así como eso, también hablaba del 80, hablaba de otros narcotraficantes que están en otros rumbos, pero sí era los últimos meses era muy consistente y se la pasaba repitiendo, ¿no? Que había desplazados en Chinipas, la violencia que está ocurriendo, y pues creo que por un lado a narcotraficantes, pero por otro a sus protectores no les convenía. ¿Quién le va a convenir? Que les estén, como quien dice, calentando la plaza, ¿no? Como ellos dicen, que les estén señalando constantemente tus actividades. Entonces, habrá que ver, habrá que ver el mismo Javier Corral al principio cuando asesinan a Miroslava, quien era su amiga de muchos años. Él mismo dijo que este era un caso de narcopolítica. Incluso todavía cuando empezaron las primeras investigaciones, él dijo que sería una investigación ejemplar para un caso de narcopolítica contra un periodista. Con el tiempo empezaron a quitar la palabra político y ya solo empezaron a dejar a los narcos, ¿no? Entonces, pues está complicado, pero no sé, hay que seguir estas investigaciones, ver el abogado defensor de este personaje, de este Moreno Ochoa, un abogado sonorense. Ayer decía, pues cuestionaba muchas cosas, cuestionaba que no, realmente en la audiencia no se probó en la psique de su defendido le haya agarrado un rencor o haya tenido un motivo por el cual asesinar a Miroslava, ¿no? También cuestionó por qué no se investigó también al 80 si la cartulina venía de él, si también había recibido amenazas del 80, ¿no? Y cuestionó por qué los funcionarios del PAN están mencionados, así como otros que ayudaron a escapar a los perpetradores, porque a estas personas los tienen como testigos protegidos y no se les presenta, bueno, como posibles participantes, ¿no? Desde tu punto de vista, de acuerdo con todo el trabajo de seguimiento que has realizado, ¿también coincidirías entonces en que falta esta vertiente de la política, de los señalamientos que hizo Miroslava a través de sus reportajes, de sus notas a estos políticos vinculados con el crimen organizado presuntamente? Faltaría entonces ahondar más en ese lado de la investigación y no solamente limitarlo al tema del narco. O sea, el problema es que la audiencia se presentan, o sea, en la audiencia no se lee todo el expediente, sino es una audiencia pues para ver si se le vincula o no a proceso. Entonces, el Ministerio Público lo único que hace es leer las partes que tiene que vinculan al detenido con el caso, ¿no? Entonces no conocemos totalmente el expediente, qué más se ha hecho, por dónde, a quién más se ha investigado. Solo se leyó como las partes que vinculan el crimen con Chinipas y con la gente de Chinipas. Entonces hay, supongo, muchos más testimonios, pero ahí no se exploró mucho más allá, y lo que sabemos y lo que vemos, por ejemplo, el presidente municipal, a él no se le preguntan cosas que se le tenían que haber preguntado, como si realmente él fue, bueno, más sobre su conexión sobre Larry, por ejemplo, esta persona, y sobre si realmente él le pasó un recado, que era una amenaza a Miroslava por parte de otro narco del 80, no, aunque está raro, porque el 80 es de otra zona. Entonces como que faltaron piezas. Falta también preguntar, o sea, al director estatal, que era el directivo estatal del PAN, Mario Vázquez,
porque el presidente municipal fue a pedirle ayuda a él, ¿no? A los directivos del PAN, y ellos se lo canalizan al de comunicación social. Faltan cosas, pero pues entiendo que, bueno, que se leyó solo una parte de lo que está contenido en la carpeta de investigación. Como están hoy las cosas, Marcela, por último te preguntaría, ¿crees tú que estemos más cercanos a conocer a los realmente responsables del crimen de Miroslava Bridge? Pues hasta el momento, y eso llama la atención, o sea, que esto, el secretario de gobierno, pues que ni siquiera es su área, o sea, él no es el fiscal para decir que, o sea, todavía no empezaba ni la audiencia y dijo que no hay nadie por encima de Larry, ¿no? Que Larry era el máximo orquestador. Incluso Javier Corral, un día antes, en su cuenta de Twitter, anunció que habían atrapado al autor intelectual y después tuvieron como que bajarle de nivel a esa nota y hizo un mensaje navideño, y en ese mensaje lo que dice es que es uno de los perpetradores, como que el que planeó y orquestó, que podría ser que sí, o sea, el tipo es importante, el tipo del que mandaba, o sea, la gente que lo vio, pues él era el que pagaba las cuentas, él fue el que consiguió la avioneta en la que escaparon, bueno, todo eso, contrató a gente para que los recogieran después del crimen, etcétera. Entonces, pero una cosa es que tú seas un sicario pagado, ¿no? O tú seas alguien al que le encargan el trabajito, ese trabajote, pues, de asesinar a una periodista, y otra, o sea, quién dio la información y por qué. Y en eso sí, pues todavía falta mucho. Entonces, el Ministerio Público pidió 6 meses para hacer esta investigación, para ver, pues no sé, que querían tomar pruebas de laboratorio, ver, decía que, no sé, que tenían que hacer otras pruebas más, y pidió 6 meses, pero solo le concedieron 3 para que termine o para que vincule ya y presente más cosas sobre Moreno Ochoa. También, bueno, pues lo triste es que pues asesinaron la semana pasada al supuesto sicario, que llama la atención que todo fue seguidito, ¿no? A Salazar Asesinaron, o Corral, ¿no? encuentran asesinado al sicario, la fiscalía no lo informa, se enteran la misma gente de Químicas que informa que fue pasándose la voz hasta que llegó a los medios de comunicación, y pues sí, esta persona no se sabe más, se sabe que estaba en una brecha entre Chihuahua y Sonora y que lo mataron. Las primeras reportes era que porque ya estaba hablando demasiado del crimen, pero pues también es raro que 9 meses después ocurra este crimen, ¿no? 9 meses después de que estuvo libre ocurra esto. Así es, Marcela, pues como tú lo comentas, falta aún mucho todavía para poder, para que avancen las investigaciones. Por lo pronto, lo que el juez está concediéndole al Ministerio Público son 3 meses para completar la investigación y veremos qué ocurre en este lapso y, pues sobre todo, también cuál es la actitud del gobierno de Javier Corral, por lo que, pues pareciera que tienen prisa, ¿no? En decir, ya es él y no hay más, él es el autor intelectual, él habría asesinado para quedar bien con Don Adán, con su jefe. Sin embargo, pues bien lo estás comentando, Miroslava se refirió a muchos otros más involucrados desde el 80 hasta otros presuntos criminales, y también pues falta indagar más en el tema de la política, de quiénes eran estos sujetos a los que ella señala por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y que podrían también de una u otra manera haber participado, orquestado, planeado el asesinato de Miroslava. Ahora, para como estamos acostumbrados en México de que ningún crimen de periodista se investiga, llama la atención el grado de laboriosidad que le dedicaron a este. O sea, hay como decenas de testigos protegidos, hay muchas declaraciones, hubo pruebas químicas de laboratorio, no sé, como sí llama la atención, dentro de todo, que hay una intención, o sea, que sí hay una intención, pero no sabemos de llegar hasta dónde, no sabemos
si se va a quedar ahí. La verdad es que si se queda ahí en esta persona y no terminan de explicar bien por qué habría querido matarla, y si no agarran al otro perpetrador, a un joven que es hermano de esta persona, pues que fue el que prestó el carro. Entonces, pues sí daría, no sé, se quedaría incompleta, pero hasta ahora, pues, la verdad es que, o sea, tristemente estamos tan acostumbrados a que no se investigue ningún crimen de periodistas, que bueno, si continúa así, y si continúan siendo rigurosos y laboriosos, pero si se meten ya a las entrañas del crimen organizado y a los políticos que pudieran estar involucrados, pues irían por buen camino. No sé, yo esperaría. Javier Corral prometió una investigación ejemplar. Estamos viendo que hubo trabajo, que tardaron, porque 9 meses después pues se matan a un asesino, pero los 9 meses agarran a este otro tipo, que es un tipo que no era cualquier persona, que no era cualquiera. Tú vas a ver, si te metes en internet, su corrido, te metes, o sea, el tipo, las declaraciones lo señalan como un pesado de la sierra, ¿no? Como un peso pesado. Entonces, bueno, eso también llama la atención, o sea, que no sé qué tan, cómo haya sido el operativo. Corral dijo que le ayudó el CISEN y la Policía Federal. Ujú. Y esperemos, y es lo que también Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica, en un comunicado ayer mencionaban, bueno, pues, y como las familias, o sea, que dicen que bueno que se atrapó a alguien, ¿no? Pero esperemos vínculos, o sea, que continúen y que exploren por qué, hasta las notas, por qué el vínculo narcopolítico, y también señalaban que la familia no está siendo incluida en el caso, que no tienen acceso a la carpeta de investigación, que la familia no ha podido como estar representada dentro del juicio, y que la familia se ha tenido que enterar de todo por los medios, ¿no? De comunicación, por la prensa, y pues, o sea, no puede ser así, ¿no? Decían que Entonces, no, pero todo el mundo quiere que esto siga, o sea, ujú. incluso, no sé, escuchando solo las transcripciones de lo que fue la llamada de Miroslava con el funcionario panista, o escuchando todas las declaraciones de la gente que la conoció, es como periodista, es como súper emotivo, conmovedor, es muy fuerte, muy impactante Sí. ver quién era ella, ¿no? Entonces, no es cualquier caso, es un caso muy importante. La verdad es que sí, ojalá y sigan y se resuelva, y que no quieran tapar, y que no nos quieran decir, pues nada más que estos funcionarios tenían miedo. Tienen un grado de vinculación y tienen que explorar más todo el vínculo, y también, o sea, esto señala al interior de los partidos, del PRI y del PAN, cómo están podridos para que los candidatos en la sierra se les ponga el crimen organizado. Así Eso es es. lo que ella estaba denunciando. Eso, y también tenía otra investigación sobre pozos con financiamiento ilegal, ¿no? Pozos de agua, tala. Tenía como muchas investigaciones donde el crimen organizado está desplazando a la gente de la sierra. También eso es interesante, ¿no? Este asunto de la Sierra Tarahumara es volver a ponerle foco a lo que está pasando y lo que está sufriendo la gente por la violencia en la Tarahumara. Así es, Marcela. Y ojalá que, como tú lo comentas, el afán por dar con los asesinos de Miroslava y el trabajo que se está realizando desde la Fiscalía y otras instancias del Estado y también a nivel federal para dar con los responsables de este crimen, marque un precedente y cierre esta etapa en donde, como tú bien lo comentas, los crímenes de periodistas están condenados a la impunidad. Sí, es lo que vemos, o sea, eso es lo que se queja, es lo que dicen los relatores cuando vienen, ¿no? De la ONU y de la Sí. Comisión Uh-huh. Interamericana. Estamos en los peores rankings, en las listas ubicados entre los 10 países con mayor impunidad para periodistas, según el Comité de Protección para Periodistas. Estamos en un Freedom House, en un país donde no hay libertad de prensa. Estamos, bueno, y este año
estamos en la lista de los países, en el número 1, junto a Siria, de los países donde más periodistas matan, pero en Siria hay una guerra, ¿no? Y en nuestro país no hay una guerra que se haya declarado, no hay una guerra que se haya formalizado, y estamos en esta niebla de la guerra y somos el número 1. Y entonces, y en todos los casos, lo que vemos es que opera la impunidad. Eso es lo triste, y entonces podernos asomar a un solo caso. Y además, lo interesante es que es juicios orales, ¿no? Los juicios orales te permiten establecer, escuchar, seguir tus investigaciones. Bueno, ante este juicio oral, poder asomarse y ver que un caso, por lo menos, se toma en serio de alguna manera, aunque les falta todavía llegar y establecer realmente quiénes dieron la orden de que la mataran y por qué, y meterse al mundillo criminal y a esos vínculos narcopolíticos, que es lo que falta en ese caso. Pues esperemos que así ocurra. Eso lo merecemos, ¿no? Es lo mínimo Claro. que merecemos como mexicanos y como periodistas. Claro. Marcela Turati, periodista, colaboradora de la revista Proceso, te agradecemos mucho tu tiempo, tu confianza en este espacio. Estaremos, por supuesto, en contacto permanente contigo para dar seguimiento a este asunto de Miroslava Breach y a muchos otros que investigas. Por lo pronto, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo. Muy feliz año 2018 y gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Aristegui en Vivo. Muchas gracias a ti y a ustedes. Un abrazo de Navidad. Muchas gracias, Marcela Turati, periodista, colaboradora de la revista Proceso, quien ha seguido muy de cerca este caso de Miroslava Breach, muchos otros, por supuesto, también. Y pues, como ella lo comenta, ojalá que esta investigación en el caso de la periodista de La Jornada marque un precedente y marque un parteaguas y ponga fin a esta etapa en donde los crímenes de los periodistas están condenados a la impunidad.